Ok, listo. Buenas tardes a todos, chicos. Como les digo, espero que haya sido una semana productiva. Eh, vamos a conversar un poquito sobre algunas consideraciones de eh, comportamiento y relaciones interpersonales, porque eso es un tema sumamente importante a la hora de establecer relaciones en el ámbito laboral o con organizaciones, ¿verdad? Tanto ustedes como otras personas o profesionales con los cuales interactúen. Vamos a ver. Oh, aquí está. Ahí. Ujú. Antes de eso, ya leyeron el texto ahí que subí, la paradoja de Abilene. Yo sí, claro. Ah, ok. Está bien, es sencilla, es clara, pero muy práctica y muy aplicada a la realidad. Entonces, como les repito, ahí contaremos nuestras experiencias en el espacio de foro que abrí para estos días. Y por supuesto, en el tema de organizaciones, en el tema ya laboral o profesional, esta situación es muy común. A veces por inexperiencia, a veces por miedo a, a expresar alguna opinión, eh, por timidez o, como les digo, por también miedo a que nos rechacen. Pero esto más bien nos debe ofrecer una oportunidad para reflexionar y no cometer errores como estos y expresar lo que uno considera es prudente o es atinado o es una idea, ¿verdad? Porque al final tenemos que respetar las ideas que se generen en una conversación o en un proyecto, etcétera. Esa es la idea de esto. Entonces, esta paradoja, pues, como le digo, se aplica mucho en el tema organizacional. ¿Qué es lo que nos debe quedar con este cuento? La parte de mejorar la comunicación entre individuos y dentro de las organizaciones. O incluso a ustedes también les ha pasado a la hora de ya coordinarse para grupos de trabajo. Eh, a veces no decir las cosas generan también efectos contraproducentes o negativos. Entonces es mejor no guardarse algo, si es una idea, si es un comentario. Eh, si no se dicen las cosas también genera frustración, enojo, irritación, insatisfacción. Entonces es bueno expresarse. Y en la toma de decisiones, ¿verdad? Pues a veces es ese temor de no estar alineados a las preferencias del resto del grupo, pero a veces hacemos suposiciones. Entonces, siempre es sano en las conversaciones y grupos, apertura a la discrepancia, no suponer nada, y eso, por experiencia propia, se los digo, a veces nos atrae muchos problemas. Incluso yo sé que les ha pasado a ustedes cuando suponen, es que yo supuse que usted mandó el trabajo, es que yo supuse que usted había corregido la introducción, ¿verdad? Entonces, esos supuestos que hacemos a veces nos genera mucho problema. Y por supuesto, la comunicación abierta, sumamente importante. Ok, vamos a hablar un poquito de las personalidades. Eh, Ustedes sabían que hay diferentes tipos de personalidades, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, hay una clasificación como de 16 tipos de personalidades. Eh, por supuesto que en la universidad, bueno, en cualquier situación de nuestra vida, siempre vamos a interactuar con personas con diferentes personalidades. Y tenemos que saber interpretar, tenemos que saber respetar esas diferentes maneras de actuar de cada persona,
¿verdad? Porque somos únicos, somos especiales y también nos movemos dentro de un círculo de organizaciones. La personalidad va a depender de dos factores, la herencia, ¿verdad? Hay rasgos de comportamiento que son heredados y hay otros que son formados en el contexto que crezcamos. Por ejemplo, ah, ¿qué rasgos de personalidad ustedes creen que han heredado de sus papás, de sus abuelos, de sus tíos? O que les han dicho, es que su personalidad o su forma de ser se parece a tal persona en la familia. O sea, alguno hay que me indique algún ejemplo. Sí, profe, como de amargados o algo así. Ajá. Sí, sí, puede ser. Sí, sí, a mí me dicen que eso a mi mamá. Que te pareces a tu mamá en eso. Sí, Ah, sí, En mi amargadito. caso, Ujú. en mi caso es que todo el mundo dice como que tengo la personalidad de mi mamá porque ella es como muy extrovertida y como muy risueña y así, que yo me parezco en eso mucho a ella. Ujú. Sí, exacto. Y eso es verídico. Nosotros heredamos rasgos de personalidad. Em, Como bien dices, hay rasgos que son más extrovertidos, otros más introvertidos. No hablar mucho, de un carácter fuerte, ¿verdad? O más pasivos, ¿verdad? En las familias se distingue mucho eso. ¿Cómo creen ustedes que debería ser la personalidad de, de un policía? no sé, como serio. Sí, medido, serio, ¿verdad? Alguien impulsivo, jamás, ¿verdad? Menos portando un arma. Entonces, también por eso es importante, en algunos puestos de trabajo hacen test psicológicos para ver si puede o está apto para los tipos de tareas y presión de ciertos trabajos. Eh, Meyer-Briggs eh, indica, bueno, varios tipos de personalidades, en este caso son 16. Es un cuestionario que se hace de 100 preguntas y al final más o menos se evalúa en qué tipo de personalidad podría caer uno. Si algún momento tienen ahí chance o curiosidad, pueden buscar el cuestionario y hacerlo para ver en qué tipo de personalidad caen. Pero en general, como les digo, son 16. Algunas, y por supuesto hay combinaciones, hay personas, bueno, extrovertidas en contraposición con introvertidas. Hay personas sensibles con intuitivas, hay pensadores versus sentimentales, hay enjuiciadores versus perceptivos, ¿verdad? Y entonces no es que nos encasillemos en un solo tipo de personalidad, sino que a veces hay una combinación de todo y también depende del momento que vivamos o la situación en la que estemos. Pero hay un rasgo que siempre se marca. Por ejemplo, un tipo de personalidad son los introvertidos, intuitivos, pensadores y enjuiciadores. En esta clasificación, por ejemplo, son personas visionarias, tienen mentes originales, se guían mucho por sus ideas y propósitos, se caracterizan por ser escépticos, críticos, independientes, determinados y con frecuencia tenaces. Algunos eh, se identifica con esto. Y yo sí. Ok, sí, sí. Como les digo, siempre les invito a hacer ahí un insight, un autoanálisis de autoconocerse.
Entonces, estos son los 16 tipos de personalidad que se han identificado, en los cuales uno podría caer haciendo el test de esas 100 preguntas. Hay personas que son reservadas, serias, con ganas de éxito por minuciosidad y formalidad. Hay personas que son tolerantes y flexibles. Hay personas reservadas que son amistosas, sensibles y amables. Hay idealistas, etcétera, ¿verdad? Hay rápidos, ingeniosos, que estimulan, son alerta y están abiertos a las situaciones. Para una empresa ya estructurada y para el Departamento de Recursos Humanos, pues esta información es importante y en las entrevistas se toma mucho en consideración esto. También depende del tipo de puesto al cual uno esté aspirando. Con el tema también de personalidades está muy ligado al tema de valores. Hay otra metodología que es el modelo de los 5 grandes, que son las personalidades que están en el grupo de la extroversión, de la adaptabilidad, meticulosidad, estabilidad emocional y apertura a experiencias. Entonces, mucha gente, pues, por supuesto, cae en alguno de estos modelos. Habrán personas extrovertidas, ¿verdad? Que son más sociables, más asertivos. Habrán personas con apertura a experiencias, ¿verdad? Que les gusta salir de esa zona de confort y tienen esa capacidad imaginativa, sensibilidad y curiosidad, ¿verdad? No, habrán otras personas que les guste o se sientan más seguras en una posición más estable, ¿verdad? Que tengan un poco más de miedo a cosas nuevas o a experimentar algo diferente. Por ejemplo, los empleados que tienen calificaciones altas en meticulosidad desarrollan altos niveles de conocimiento en su trabajo, ¿verdad? Se esmeran más por perfeccionar su trabajo y conocerlo a detalle. Tienen altos niveles de conocimiento y siempre generan un buen desempeño en el trabajo, ¿verdad? ¿Cómo varía entonces, cómo se gestiona el modelo en la parte de la influencia de estos 5 grandes criterios del comportamiento organizacional? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando se requiere algún personal o en algún puesto X, si requerimos personales con estabilidad emocional, ¿verdad? Vamos a necesitar personas que tengan pensamientos menos negativos o menos sentimientos o emociones negativas, menos hipervigilantes, menos estresados, y también esto genera mayor satisfacción en el trabajo, en la vida, y niveles de tensión más bajos. Alguien que esté en la categoría de apertura siempre va a estar dispuesto a más aprendizaje, a nuevos conocimientos o nuevas habilidades, más creativo, más flexible. Entonces el rendimiento iba a ser por su capacidad, por el liderazgo mejorado y más adaptable al cambio o a situaciones de estrés. Ustedes no sé si han visto a veces en el periódico o en los empleos, se indica que se necesita, bueno, personal para una persona para tal y tal puesto, que trabaje bajo presión o que se adapte a la presión. Entonces, muchas de estas características son importantes. También tenemos relacionado con el comportamiento organizacional la tipología de Holland para lo que es personalidad y algunas ocupaciones que son más congruentes por el tipo de personalidad. Por ejemplo, aquí en esta tabla vemos personas que son realistas,
¿verdad? Que prefieren actividades físicas, que requieran habilidad, fuerza y coordinación. Las características de la personalidad son tímidos, genuinos, persistentes, estables, conformes, son prácticos. Entonces, algunas ocupaciones que se podrían recomendar, ¿verdad? No es que estén directamente encasillados en estas ocupaciones, pero alguna tendencia a estas ocupaciones podría ser mecánica, operador de taladros, trabajador en línea, ensamble, granjero, etc. Son ejemplos. Alguien que es convencional, por ejemplo, que le gustan las actividades reguladas por reglamentos, es muy cuadrado, por decirlo así, muy ordenadas y sin ambigüedad, ¿verdad? Algunas características de su personalidad es que son conformes, son eficientes, son prácticos, no tienen mucha imaginación y no son flexibles. Les cuesta un poco salirse de esa área de confort. Entonces ahí estaríamos hablando de ocupaciones como contadores, gerentes corporativos, cajeros, archivistas, etc. ¿Qué opinan de esto? ¿O en qué? No sé ustedes, cuando hicieron, cuando, bueno, ya salían del colegio, ¿se hicieron algún test vocacional o ya sabían su vocación o su carrera a elegir? Sí, yo hice uno y me decía que era como para biología o ciencias básicas. Ujú. Sí, yo no sé si les conté, bueno, no recuerdo, cuando me salí del colegio, fui igual a hacer el test vocacional ahí a la U, y el test también me indicó eso, o sea, que yo estaba más inclinado a lo que eran ciencias biológicas, eh, ciencias exactas, pero por influencia de mi abuela, pues me fui por dirección de empresas. Estuve 2 semestres ahí con generales y concursos de dirección de empresas. Y para nada me gustó, no me sentía bien por no haberle hecho caso a la orientación del test vocacional. Pero bueno, ya después pude cambiar de carrera. Pues eso es importante, depende de la personalidad, ¿verdad? Por ejemplo, a mí no me gusta estar en una sola actividad siempre, muy rutinaria, por ejemplo, estar en una oficina o estar con solo un tema. En el caso de dirección de empresas, pues de mucho es ciencias económicas. Eso no me gustaba mucho. Al contrario, que sí me gusta más de salir o un poco más de campo, un poco más de aplicación de ciencias. Eh, la parte de comportamiento organizacional y las personalidades, por supuesto, en el desarrollo organizacional tienen que ver con las relaciones que formemos en nuestros grupos, en nuestras organizaciones. Llámese familia, llámese universidad, llámese pareja, llámese empresa, universidad, etc. Por supuesto, esas habilidades sociales y de relacionarnos con otras personas han ido evolucionando, ¿verdad? A lo largo de nuestro paso por este mundo. La habilidad de hablar y de expresarnos nos dio una ventaja evolutiva única, lo cual nos ha permitido pues estar arriba de todo. Entonces tenemos esas relaciones y esas habilidades interpersonales para un montón de situaciones. Relaciones, para lo que es pareja, lo que es temas de interacción social, etc. Y ahí confluyen una gran cantidad de sentimientos. Ahí, aquí. ¿Cuál es nuestra primera relación interpersonal en nuestra vida?
¿Cuál es esa primera relación interpersonal? Nuestra madre, o no sé. Exacto. ¿Verdad? Ese es nuestro primer contacto en donde obviamente nos sentimos seguros, expresamos nuestros sentimientos, ¿verdad? Y de ahí partimos para ya luego empezar a relacionarnos con otras personas más. De ahí la importancia, por supuesto, de un acercamiento materno, de una crianza, ¿verdad? En una familia estable. El tema de estudio de las relaciones interpersonales, pues no es nuevo, pero se vio con mucha más fuerza en la Revolución Industrial. Recuerden que hubo todo un movimiento para reivindicar derechos laborales y ir poco a poco eliminando lo que era la discriminación y abuso laboral. Por supuesto, aquí muchas de estas personas se tuvieron que poner de acuerdo, tuvieron que pelear, etcétera, contra sus patronos por todas las injusticias laborales. Entonces, aquí surgen mucho de las relaciones humanas, ¿verdad? Estamos hablando de gente que compartía o hacía una actividad repetitiva no por 8 horas, sino tal vez 12 horas, 15 horas, jornadas muy extenuantes de trabajo. Y en el tema de relaciones humanas hay dos enfoques. Hay uno que es el enfoque clásico y otro el de relaciones propiamente humanas. Estos dos enfoques los vamos a ver o los van a ustedes a ver en algún momento en las empresas o en organizaciones, o también pueden ir valorando, bueno, qué tipo de enfoque puede estar presente en mi organización, en el trabajo final. El modelo clásico, por supuesto, ahí involucra lo que son trabajo, eficiencia, división de las tareas, reducción de costos. Y muchas empresas pues usan este enfoque en relaciones humanas para lo que es no generar cambios, ¿verdad? Que todo se mantenga estándar. Trabajos que son de rutina, trabajos muy monótonos, por ejemplo, en una maquila. Y la persona, pues que se ve como una extensión más de un proceso productivo o de una máquina. Bueno, entonces este modelo clásico pues está muy presente en varias empresas y ahí lo importante es producción, cuánto produzco, cuántas ganancias tengo. Y tenemos un modelo más humanista. Aquí, por supuesto, ahí se preocupan más en el contexto, cómo se desarrolla esa persona en su ambiente de trabajo. Hay una dinámica de grupos, ¿verdad? En donde se busca que ellos participen más en las decisiones. Hay recompensas sociales, hay recompensas simbólicas, pero, por supuesto, siempre hay desventajas, como es la parte de dar énfasis a esas recompensas, ¿verdad? Premiar una conducta. Que las personas no sean iguales, ¿verdad? No todos tienen los mismos resultados ante recompensas, etcétera. Pero el interés se va mucho al tema de cómo se siente esa persona en la organización. Aquí lo ideal es hacer una combinación, por supuesto, de los dos, porque las empresas también necesitan producción y necesitan generar, ¿verdad? Si no, pues no existirían o van en declive y también eso afecta al tema de empleo. Ok, aquí esto se los dejo en parte de relaciones interpersonales. Entonces, ¿cómo nos relacionamos en la vida, en el trabajo, en el estudio? Es importante. Recuerden que, como lo hablamos en algún momento, la sociedad tiene etiquetas, la sociedad tiene códigos de conducta, etcétera. Y para relacionarnos adecuadamente, pues necesitamos seguir ciertas reglas o nos separan. El aspecto de comunicación es sumamente importante.
las habilidades que vayamos desarrollando, ¿verdad? Una buena conversación, la parte de educación, el buen trato, el ser asertivos, el ser discretos, es importante. Y eso les va a evitar muchos enredos también, o muchos problemas. Ok, ¿me siguen? ¿Están ahí? Sí, profe. Pues sí. No se me duerman. Hay también dos conceptos que hay que tener claros. El contacto social y la relación social. ¿Qué consideran ustedes que es contacto social y relación social? No sé, contacto social es algo como más directo. Ujú, ujú. Más físico, diría yo. Ok. Ok, ok. Vamos a ver. Profe, no son como las interacciones. Tiene que ver con la intensidad de interacciones, por supuesto. El contacto social, por ejemplo, un contacto social lo vemos entre dos colaboradores en un trabajo. O sea, hay un tipo de relación que se da ahí, pero es meramente laboral. Necesito el informe, pásame tal información, necesito que mandes ese correo. O voy a la tienda y pido algo, voy al supermercado, ¿verdad? Le digo a la dependiente, véndame esto, eso es contacto social. La relación social es algo un poco más estrecho. Eh, Ahí sí se interactúa más, se expresan sentimientos, se expresan necesidades más afines, etcétera. Entonces, es un poco más cercano ese tipo de relación. Entonces hay que hacer la diferencia en eso, ¿verdad? Generalmente el contacto social es con alguien que no conocemos, simplemente le hablamos porque ocupamos algo. La relación social, por ejemplo, ustedes tienen ya una relación social entre compañeros o entre sus familias o pareja. Entonces ya, ya cambia el asunto o el nivel de interacción. Y lo que hemos estado viendo en clases anteriores, en la parte de la matriz de poder e interés, recuerden, ¿verdad? Que esto, por supuesto, para los actores sociales se aplica mucho, porque también tenemos que escanear un poquito esa parte de relaciones interpersonales con ellos. Y vean lo importante que es esto, que si no lo hacemos bien, generamos muchas fricciones, generamos muchos problemas de comunicación y no podemos llevar a cabo proyectos o discusiones. ¿Dónde está pasando esto ahorita? En el tema de gobierno, con una gran cantidad de actores que no se han sentido escuchados o identificados o incluso se han sentido hasta ignorados. Entonces, recordemos aquí, ¿qué pasa con actores, verdad? Que tienen mucho poder, pero tienen poco interés en un tema. Hay que mantenerlos satisfechos. Actores que tienen mucho poder y mucho interés, hay que gestionarlos de cerca. Actores que tienen poco interés y poco poder, es un esfuerzo mínimo, simplemente tal vez mantenerlos informados, pero no desgastarnos en complacerlos o en estar cerca de ellos tanto. Y actores que tienen mucho interés, pero poco poder, pues mantenerlos informados. ¿Verdad? Entonces recuerden la matriz de poder-influencia, la matriz de influencia-impacto en el análisis de actores sociales. ¿Ustedes qué piensan, hablando en esta parte de actores sociales? Ustedes vieron que hoy se iniciaron diálogos otra vez, un intento de diálogo entre el gobierno y diferentes actores. Creo que se les citó en
en el gimnasio, en el Estadio Nacional, me parece. ¿Qué piensan? ¿Ha hecho bien el gobierno o no? ¿La ha pifiado? Yo creo que sí ha hecho mal. Sí, ha cometido muchos errores que a mí me sorprenden. De hecho, hoy casi se cae el diálogo porque ahí vi una noticia que el gobierno estaba pidiendo que se hicieran grupitos, ¿verdad? Y ahí las mesas de diálogo pues querían, no, discutamos los temas todos juntos. En el tema de metodología, pues no, les ha costado mucho. Entonces vean la importancia de estas cosas a un nivel ya de gobierno que nos ha traído muchos problemas en el tema de comunicación. Ok, y quiero nada más hablarles rápidamente sobre las nuevas solicitudes o exigencias de las organizaciones, tanto públicas y privadas, en el tipo de personas que buscan. Actualmente, y es lo que más se está dando, es generar equipos de trabajo, generar una sinergia para sacar proyectos o un trabajo específico, interrelacionando varias concepciones o varias ideas. Entonces, estas son nuevas, en las nuevas organizaciones o estructuras organizativas, ¿verdad? La interacción tiene que ser mayor entre las personas, tiene que haber esa actitud cooperativa y no individualista, ¿verdad? Que siento que también, volviendo al tema del gobierno, muchas decisiones han sido individualistas y a veces, como no hay comunicación, hay contradicciones y eso afecta mucho el trabajo en equipo. Igualmente, o sea, pasa en cualquier nivel. En un trabajo grupal también pasa que la falta de comunicación o el individualismo genera roces. Esa necesidad de trabajar en equipo está orientado o está alineado a las tendencias de calidad total y sistema integrado de gestión. Entonces, no recuerdo, creo que ustedes van a ver algún curso de gestión de calidad. Por supuesto, estas son tendencias en grandes organizaciones. Florida, bueno, Cargill, por ejemplo, son algunos ejemplos. El tema de las reingenierías y procesos de cambio también requieren trabajo en equipo. Los programas de integración regional, ¿verdad? Cuando hay un proyecto regional, por ejemplo, hablemos un proyecto de recurso hídrico en la región Chorotega, requiere que trabajemos con muchos actores y una mesa de trabajo, ¿verdad? Que esté coordinada y sepa de lo que está hablando. En proyectos de gestión integral de residuos, donde tenemos también una gran cantidad de actores, requerimos buenas habilidades para trabajar en equipo, para llevar a cabo algún proyecto X. Importante entonces, empatía, interdisciplinariedad, ¿verdad? Ser capaces de trabajar con otros profesionales y por supuesto la sinergia. Trabajar en común acuerdo, ¿verdad? En donde la suma de todas esas partes da un producto específico. Entonces multiplicamos, por supuesto, el trabajo. ¿Cómo se sienten con esta parte de trabajo en equipos? ¿Les ha costado o si se han sentido bien o piensan, bueno, ya a título individual, que necesitan ir madurando más esa parte de trabajo en equipo con compañeros o con otras disciplinas?
mí personalmente siempre me ha costado mucho, Ujú. pero es porque soy como muy tímida, entonces sí, siempre me ha costado un toque trabajar en equipo. Ujú. Sí, sí, eso pasa, pero eso es cuestión de, como te digo, uno se va acostumbrando y lo va mejorando. Es como también personas que tienen una personalidad muy perfeccionista, ¿verdad? Y a veces, para garantizar que las cosas salgan como ellos quieren, a veces echan al hombro trabajo extra y eso también genera algunos problemas. Entonces, es importante saber dirigir y saber dar responsabilidades a otras personas para no cargarse uno solo con todo el trabajo. O sea, se lo digo porque a mí me pasaba en la U y empezando a trabajar, a veces habían unos compañeros que no aportaban nada y a veces uno terminaba cargándose de trabajo. Entonces, hay que tener cuidado y un balance en eso. Y en esta parte, ¿verdad? Tenemos que interactuar nosotros, o sea, nuestra personalidad, pero también con otras personas, otras personalidades, otros criterios. En esto, quiero nada más tocar estos dos aspectos importantes. Movimientos sociales y comportamiento colectivo, ligado al tema del comportamiento individual y colectivo. La diferencia entre un movimiento social y un comportamiento colectivo. Un movimiento social, ¿verdad? Tiene una mayor duración, tiene un propósito orientado a una meta, hay una estructura más formal y hay una participación más amplia. En un comportamiento colectivo es una duración transitoria, son espontáneos, tienen una forma libre, se involucra un pequeño número de personas. Un ejemplo de este comportamiento colectivo, podríamos indicar algunos bloqueos que se han dado, ¿verdad? Algunas personas se agrupan, bloquean, listo. El movimiento social, ¿no? Por ejemplo, movimiento contra la violencia, movimiento contra el maltrato animal, movimiento ambientalista contra la pesca de arrastre. Son estructuras ya más formalizadas, más objetivas, ¿verdad? A diferencia de un comportamiento que se gesta espontáneamente. ¿Claros ahí? Sí, profe. Gracias, gracias. Ok, bueno, te dejo esto. ¿Por qué es importante esto? Porque también estos movimientos sociales y los comportamientos colectivos se plasman en muchas actividades, muchas ideas y proyectos. Por ejemplo, esto es un ejemplo de un estudio de conductas individuales proambientales. Hacer el uso de ahorrar el agua en mi casa. Entonces, puede ser que haya un movimiento pro defensa del recurso hídrico en Guanacaste. Y entonces necesitemos también generar comportamientos colectivos sobre las ideas y objetivos o metas de este movimiento. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que las personas que hacen ahorro de agua en la casa, ¿verdad? Están, bueno, segmentadas en estos porcentajes, en un estudio X. Las personas que van a pie, en bicicleta o transporte público en la localidad, etcétera, ¿verdad? Varios temas que nos interesan. Entonces esto al final de cuentas tiene que ver con conductas que son iniciadas que son sustentadas o fortalecidas, impulsadas por movimientos sociales, ¿verdad? Y que también se sostienen porque hay comportamientos, ¿verdad? De grupos específicos. ¿Quién de ustedes separa residuos en su casa?
Profe, yo, pero por el momento solo como orgánicos y urinarios, nada más. Ujú, Ah, y las botellas plásticas. ujú. Exacto, eso ya es algo que, bueno, se está normalizando un poco más en los cantones o distritos que tienen plan de gestión integral de residuos sólidos. Entonces, ese es un ejemplo. Yo aquí separo orgánico, separo, bueno, el vidrio, cartón, aluminio, etc. Ahí el orgánico se lo doy a veces llega una guatusa por ahí, entonces ahí se lo doy. Ok, con esa parte. Otro tema importante o otro aspecto importante, las habilidades blandas. Las habilidades blandas estamos hablando de habilidades de comunicación, de motivación y de toma de decisiones que son, perdón, y liderazgo y trabajo en equipo, que son sumamente valoradas hoy en día. Las habilidades rudas como profesiones, oficios, dominios de un idioma extranjero, uso de programas de computadora, son importantes también, pero a las organizaciones en sus nuevas tendencias les importa mucho que, que tengan en su personal personas que estén motivadas, personas que tomen decisiones, que se comuniquen asertivamente, que generen algún tipo de liderazgo y que puedan trabajar en equipo, ¿verdad? Para lograr algunos productos o objetivos. Y esto, por supuesto, se expresa muy bien en la cuarta revolución que estamos viviendo actualmente. ¿Cuál es la cuarta revolución? ¿A qué le llamamos la cuarta revolución? Profe, para serle sincero, yo no sé. Ok. Estamos viviendo la cuarta revolución que es la revolución de la tecnología y las comunicaciones. Incluso también hablamos de inteligencia artificial y de producción ya más automatizada. Pero estamos entrando, por supuesto, a un mundo en donde tenemos información en microsegundos, ¿verdad? En el pasado hablábamos de la revolución industrial, la revolución verde, eh, la revolución informática, y ahora estamos hablando de información y tecnología. Entonces, las empresas, que muchas de las empresas están ya orientándose o sacando provecho de todos los avances en telecomunicaciones, pues necesitan personal que tenga habilidades blandas. Las organizaciones estatales también necesitan este tipo de habilidades. Algunas habilidades importantes, igual para que hagan un autoanálisis y reforzar, sí, en algo, bueno, sí, para ir mejorando. El tema de la consideración, el tema de la actitud, ¿verdad? Actitudes más positivas, el tema de la seguridad en sí mismo, de prestar atención, el tema de motivación es importante, bondad, humildad, ser empáticos, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ser proactivos, no ser pasivos, ser auténticos, hacer las cosas con pasión, con responsabilidad, el compromiso, la asertividad, el interés, etc. Entonces, estas cosas son muy valoradas actualmente. Ok, chicos, dudas, consultas y nada más vamos a ver un poquito un temita ahí de relaciones interpersonales.
¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Consultas? De mi parte, no, profe. No se De me mi hagan- parte tampoco. no se me duerman todavía. Todavía es temprano. Yo sé que algunos están ahí escuchando y cocinando, o están lavando ropa y escuchándome, o etcétera, pero no se preocupen. Vamos a ver. Ok, quiero aquí hacer algunas consideraciones e indicaciones importantes sobre las relaciones interpersonales y el impacto en las organizaciones. Recuerden que todos los días tenemos este tipo de relaciones interpersonales en nuestra casa, en la universidad, entre ustedes, etcétera. ¿Verdad? Siempre vamos a estar en esta construcción activa y constante. Y también, por supuesto, como hemos evolucionado, vamos a estar intercambiando sentimientos, conocimientos, necesidades e intereses. Esa necesidad personal de contar con una amistad de alguien, esa necesidad de compartir bienes, de compartir sentimientos, eso también nos obliga a ser diplomáticos y corteses, ¿verdad? Esperemos que, yo confío en que la mayoría de la gente tenga ese sentimiento de ser diplomático y cortés, que sean unos pocos que se vayan por el camino más de piedras y palos. Por supuesto, en un país como el nuestro tenemos libertad de elección, gracias a Dios. Tenemos libertad de relacionarnos con quien creamos nos aporte algo, bueno, etcétera, y con quien no relacionarnos, con quien expresar asuntos íntimos o personales, ¿verdad? En nuestra vida eso es así, pero hay otro mundo que es el de las organizaciones que no es tan libre y hay que tener mucho cuidado en esto. No podemos abiertamente expresar asuntos personales en el trabajo o en las organizaciones, menos con cualquier persona. Entonces hay que hacer un esfuerzo mayor en esta parte de interrelacionarnos. Y ahí vamos al tema de comunicación. Recuerden, en el tema de comunicación, ¿verdad? Tenemos un mensaje, entonces, ¿quién envía el mensaje? ¿Quién recibe ese mensaje? ¿Y cómo respondemos? ¿Verdad? ¿De qué formas vamos a responder? Es importante tener en cuenta que ese mensaje que estamos exponiendo al jefe o al compañero, etcétera, tiene que desarrollarse claramente, tiene que haber un objetivo claro, tiene que ser transmitido y verificado y entendido. Yo tengo que asegurarme que el mensaje se entendió y que no lo supongamos y dar seguimiento a los compromisos. Nos pasa a veces, y en las organizaciones públicas, el suponer nos puede meter en un problema legal serio. Entonces, siempre es bueno documentar las cosas que se envían o las cosas que se consultan y dejarlas muy claras, que no quede una duda de interpretación ahí. Se lo digo también como consejo. Hay que analizar ese mensaje y hay que estructurar bien la respuesta. Como les digo, nosotros, especialmente en salud ambiental, vamos a estar haciendo también interpretación de situaciones técnico-legales y por supuesto que involucran personas y en un tema de salud y ambiente. Entonces hay que ser muy concreto, muy estructurado y muy claro en lo que se quiere decir. Eso es sumamente importante.
Si no entendí algo, pues hay que hacer las preguntas para ver si estoy, si estoy interpretando bien o no. Hay que hacer sugerencias y verificar también ese mensaje. Algunos errores comunes en comunicación, igual para que lo recordemos y nos autoanalicemos. Es importante expresar ese mensaje con claridad, escuchar con atención, como ustedes me están escuchando ahorita, verificar lo que se ha escuchado. Por eso yo a veces les hago preguntas, a ver si me están entendiendo. Expresar el mensaje propio, ¿verdad? ¿Qué es lo que entendí de eso? Y si cumplimos esto, pues vamos a tener una buena comunicación. Algunos otros errores de comunicación. Interrumpir. Y les cuento la experiencia de alguien. Estábamos en una reunión para comentar sobre una situación de un acueducto comunal. Estábamos, bueno, el Ministerio de Salud y unos ingenieros de acueductos y alcantarillados. Y una compañera, por lucirse ante el grupo de personas que estaban ahí reunidas, a cada rato interrumpía también al compañero de la IA, ¿verdad? Hasta que alguien se cansó y le dijo, o sea, que dejara al compañero de la IA expresarse porque estaba interrumpiendo mucho, ¿verdad? Entonces, si empezamos a interrumpir, las ideas no son claras o el mensaje se corta y a veces eso crea también confusión para el que está escuchando. Atacar y formular juicios de valor, ¿verdad? Eso no se debe hacer. Y saltar de un tema a otro, tampoco. Hay que agotar un tema para seguir con otro, nunca dejarlo a medias. ¿Dónde vemos errores de comunicación en la vida práctica? Vean un día una transmisión de la Asamblea Legislativa, ustedes van a ver que siempre se interrumpen, que siempre atacan y formulan juicios o siempre saltan de tema, ¿verdad? Es muy común en esos niveles. Incluso vayan un día, siéntense a una sesión de consejo municipal y analicen cómo es el proceso de comunicación ahí, si está bien o si no, más o menos. Algunas consideraciones para mejorar esa comunicación. Ustedes, igual las empresas, etc. Hablar claro y sencillo, por supuesto. No con tecnicismos. Recuerden que debemos analizar a qué población nos vamos a expresar. No podemos hablar muy técnico ante una población, ¿verdad?, que ocupa entender. Y tampoco podemos hablar sencillo ante, por ejemplo, algún experto o algún técnico en un tema. Ver a los ojos a la otra persona y demostrarle que se quiere la comunicación con ellos. Esto de verse a los ojos a veces es un poco difícil, más para las personas que somos un poco tímidas, porque sí nos cuesta estar enfocados y a veces mirar directamente a alguien a los ojos es un poco incómodo. Entonces hay que tener mesura con esta técnica. Conciliar lo que se expresa con los gestos. Escuchar, es importante no oír, sino escuchar. No juzgar ni afectar la comunicación, no hagamos juicios de valor previos. Y por supuesto, no tratar de demostrar lo que no se es. Si no se tiene conocimiento o dominio de un tema, mejor no hacer un comentario. Y algunos otros puntos importantes, ¿verdad? El tema de la educación, el tema de afirmar tranquilamente lo que se sigue, lo que se asegure, de los puntos de acuerdos, etc. Y por supuesto hay un tema importante que es la parte de satisfacción laboral.
¿Cómo logramos esa satisfacción de las personas? Y para no generar también rotación de personal, ausentismo, inestabilidad en el trabajo que se realice. Ese es un tema sumamente importante. ¿Me siguen por ahí? ¿Están? Sí, pero Yo creo que sí. Yo sé que hablo mucho, ya casi terminamos. Eh, igual ustedes en la universidad, ahorita en esta etapa que están, o en el trabajo, van a necesitar sentirse satisfechos laboralmente. Y por supuesto hay, hay estados emocionales que son positivos, que surgen de la evaluación de la experiencia laboral de esa persona. Personas que no están satisfechas laboralmente no son productivas. Entonces, esto a las organizaciones les interesa mucho, tanto privadas como públicas. Hay que lograr también esa confianza interpersonal. Hay que facilitar las relaciones y actitudes afectivas en el trabajo, con límites. Como les digo, hay una decisión, hay una libertad de expresar cosas con nuestros círculos de amigos o pareja, pero hay límites dentro de las organizaciones sobre cómo expresar esa o hacer esa confianza de relaciones interpersonales. Para eso están, por supuesto, los reglamentos de comportamiento en las empresas. ¿Okay? Hay una teoría interesante de la autodeterminación de Ryan y Deci sobre la motivación intrínseca. Verá, esa necesidad psicológica básica que tenemos todos de relacionarnos interpersonalmente. ¿Verdad? Es muy raro toparse con gente en una organización que no le hable a nadie, que se encierre en la oficina y pase las 8 horas o el periodo de trabajo sin hablarle a nadie. No sé, tendría que ser alguien que estuviera, no sé, un archivo solo o algo así. Pero siempre tenemos esa necesidad de compartir algo, un café, chismear o hacer algo, ¿verdad? Eso es parte también de la motivación interna y de la satisfacción del trabajo. Por supuesto, buscamos en las relaciones sociales, tanto en familias como en organizaciones, ese desarrollo integral de la persona, esa necesidad de afiliación y pertenencia a algo. Como les he repetido, ustedes ahorita están con un sentimiento de pertenencia a la Universidad de Costa Rica y se sienten parte de la Universidad de Costa Rica como la cultura organizacional que ha gestado la universidad por tantos años. Estamos orgullosos de ser, bueno, yo haber sido estudiante, ustedes de ser estudiantes de la universidad. Entonces, eso les genera afiliación. Y por supuesto mantenemos relaciones personales duraderas, positivas. Muchos de ustedes después de la universidad, van a seguir hablándose, van a seguir reuniéndose, van a seguir, no sé, haciendo ahí alguna actividad grupal, etc. Eso es importante, nunca pierdan eso. Hay que seguir viéndose después de la universidad. Les dejo aquí 7 leyes de las relaciones interpersonales, ¿verdad? Aplíquenlas también, se las comparto aquí en el curso, pero para la vida es sumamente valioso. Y por supuesto, como les he estado repitiendo, hay que hacer un insight, hay que hacer un autoanálisis, hay que conocerse o empezar a conocernos más y manejar las emociones. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces se sienten enojados o de un momento a otro se sienten frustrados y por lo menos yo sí me pregunto a veces, bueno, hoy me siento triste, pero ¿por qué me siento triste? No sé qué ha pasado. Ah, ok, es por esta y esta situación que me sucedió. O estoy tenso
o me siento enojado por algo. No sé si les ha pasado. Sí, profe, sí. Pero sí, a veces es importante decir, oh, un momento, ¿por qué me siento frustrado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me motivó a sentirme así? Y trabajar en ello, por supuesto. Recuerden que las emociones nosotros las controlamos. Entonces, y yo siempre le he dicho a amigos, estudiantes, etcétera, no deje que una emoción le arruine el resto del día. Hay que saberla controlar. Si se llevó un colerón, está bien, descárguese, pero por un momento piense lo que va a decir y si no es bueno lo que va a decir, mejor hay que quedarse callado un momento hasta calmarse. Pero que ese sentimiento no te arruine todo el día. Si está uno feliz, pues genial, hay que aprovecharlo más bien para que dure lo suficiente. Y como les repito, ustedes van a tener, o todos nosotros tenemos sentimientos de frustración, ansiedad, enojo, agresividad, actitudes negativas, más con toda esta situación, a veces nos pasa mucho. Entonces, sepamos también manejarlas, ¿verdad? Para aprender de ellas. Y los conflictos siempre se van a dar. Yo les decía y les repito, los conflictos son naturales, son normales, los conflictos son necesarios, ¿verdad? Porque son inevitables también. Entonces, y eso nos ayuda a buscar soluciones. Yo a veces pienso que toda esta situación que está pasando ahorita, el país, en especial el mundo, es necesaria y nos va a dar cosas muy positivas. Toda esta encrispación social también es necesaria, porque como sociedad creo que ya estamos un poco cansados de varios abusos. En fin, eso es importante. ¿Cuáles son algunas causas de conflicto organizacional o que ustedes van a ver o a percibir en los trabajos que estén o en las prácticas que hagan? Conflictos por responsabilidades, algunos tienen más responsabilidades que otros, algunos no hacen nada, otros hacen mucho. Problemas de comunicación, ¿verdad? El suponer cosas, el no avisar que había que llegar a tal hora, etc. Problemas de línea de autoridad, quién manda, quién da las órdenes, ¿verdad? A veces hay dos que se pelean ese tema, ¿verdad? No hay una línea de autoridad clara, eso pasa mucho. La burocracia en reglas, ¿verdad? A veces la burocracia cansa y da mucha irritación. La incompetencia, por supuesto, a veces no hacer las cosas a medias o no hacerlas en algunas personas. La falta de condiciones de trabajo adecuadas también genera conflicto. Estrés térmico por calor, importante en zonas calientes, por ejemplo, Guanacaste. Imagínense ustedes trabajando en una oficina o con un proyecto o con un grupo con un calor bochornoso, no tener las condiciones para realizar adecuadamente esa reunión. Es incómodo. Falta de trato adecuado, por ejemplo, que ustedes están con un actor social o están en una reunión, llega alguien que nos saluda, ¿verdad? Que se comporta de manera prepotente, etc. Falta de motivadores también y exceso de estresores. ¿Cómo fomentamos las relaciones interpersonales en la empresa o en la organización? Primero con fortaleciendo ciertas actitudes. La colaboración y no la competencia. Siempre hay que tener eso presente. Cooperamos, coordinamos y co-creamos productos. Nunca ponemos a competir a un grupo sobre otro, porque eso también nos genera mucho roce, sino que más bien impulsamos estas actitudes de cooperación, coordinación y co-creación. Siempre es importante comenzar reuniones con buenas noticias. Cuando ustedes estén dirigiendo una reunión, si hay buenas noticias, aprovechen para abrir las reuniones con
con esas buenas noticias. Eso genera un ambiente más positivo. Y nuestro cerebro, ¿verdad? Sale de la rutina y de verdad, esto funciona. Nosotros estamos mentalizados, voy para una reunión, vamos a hablar de X, Y, Z, o voy a reunirme con mis compañeros y vamos a ver objetivos, etc. Antes de iniciar, pues, expresemos una buena noticia y nuestro cerebro se sale de esa caja, ¿verdad? Y también nos vuelve más positivos y más proactivos. Establezcamos hábitos de horarios de descanso simultáneos. Ahorita no se puede por el tema COVID, por supuesto, pero una vez que pasemos esto, son útiles hacer descansos en donde intercambiemos, por ejemplo, dos departamentos, ¿verdad? Dos departamentos que no se ven en todo el día, en el momento del café o el momento del almuerzo, pueden reunirse, a hablar, a conversar, a chismear, etc. Las actividades fuera de oficina son sumamente importantes. Eso es parte del team building. Actividades, ¿verdad? Para desestresarnos. Actividades para conocer o hacer nuevas amistades, etc. Fuera, por supuesto, de la empresa. Un día de campo, una tarde de boliche, una tarde de pesca, etc. Y una que se utiliza mucho en las organizaciones, que es la pizarra de buenas noticias y pizarra de anuncios. Cuando ustedes entren a empresas con muy buena tema de relaciones interpersonales o recursos humanos, van a ver este tipo de pizarras. Mensajes o felicitaciones para los empleados, o algún empleado puso que, no sé, en alguna parte se vende una guitarra o algún anuncio. Creo que en la universidad, sí, en la sede, ustedes han visto esas pizarras también, ¿verdad? En donde hay chicos que ponen anuncios y cosillas así. ¿Están por ahí? Sí, pero bueno, pensé que estaba profe. preguntando. Ok. Vamos a ver qué escribe Stephanie. Ajá, en mi casa solo orgánicos, ordinarios y latas. Ok, sí, yo entiendo. Aquí acaba de llover un montón, ya la lluvia cesó. Ok. Y ok, chicos, esos son algunos tips, consejos. Como siempre, queda grabada la clase. Y no sé si tienen comentarios. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Alguna consulta? De mi parte no hay duda. De mi parte no, profe. Profe, yo tenía una Claro. con respecto a las relaciones interpersonales. Digamos, cuando uno se lleva bien con una persona dentro de una empresa y eso afecta la comunicación. Si se lleva bien. Digamos, sí, como que sean muy amigos o, por ejemplo, que vivan como en el mismo departamento, compartan así, entonces tienen como una relación mucho más cercana que con los demás compañeros. Entonces, como que uno tenga un puesto superior al otro, por decirlo de una manera, entonces eso afecta a la organización que se lleva en esa empresa, digamos, con los demás compañeros. Bueno, no debería. Eso depende también del nivel de madurez. Vamos a ver, si comparten una cabina o un apartamento así, pues, y se llevan bien, pues no tendría que haber ningún problema. Tal vez habrían conflictos si tienen una relación un poco más que personal o una relación sentimental. De hecho, hay organizaciones que dentro de su reglamento interno sí prohíben las relaciones personales, muy personales, en una misma oficina, ¿verdad? O entre jefaturas, porque
como ustedes saben, a veces si hay problemas sentimentales o así, puede trascender al tema organizacional y generar muchos roces. Entonces, las empresas prefieren que ya relaciones sentimentales sea fuera de la empresa y que se trate de no darse en un mismo departamento, o que sea una relación sentimental entre un colaborador y una jefatura, por ejemplo. Puede prestarse también para generar favores. Esto depende mucho por eso te digo, el nivel de madurez y profesionalismo de la persona, porque pueden darse situaciones un poco complicadas. Pero si es una relación amena, de amistad y todo, pues no tendría por qué haber ningún problema. Entiendo, profe, gracias. Eso era nada más. Ok. ¿Otro comentario, duda, sugerencia? Profe, Ujú. tal vez con la pregunta que dijo la compañera, esto también abriría paso a que se piense que se tienen favoritismos, digamos. No Exacto, sé. exacto. Sí, sí. Sí, eso suele pasar. Y a veces también para que la gente especule y hable o chisme o hable de más, se generen chismes, es muy complicado. Especial en la función pública, eso no es autorizado. Por ejemplo, tener una relación sentimental con un compañero o con un superior, porque puede prestarse para eso, para favoritismos, para ponerse por ejemplo, si yo tuviera una relación sentimental con mi jefatura, con mi jefa, podría malinterpretarse en que, bueno, qué raro, le pone a Esteban solamente 100 en todas las evaluaciones de desempeño. Esteban se jaló una torta y no le dijo nada. ¿Ves? Entonces empiezan a haber muchas fricciones ahí, por esa parte. ¿Algo más? Profe, en lo de cooperativo y que usted ha dicho que una competencia no sería lo mejor, Ujú. eso no dependería de la empresa, más bien si sería una competencia limpia, digamos, no para buscar denigrar a alguien, sino buscando mejorar cada uno. Ujú. Eh, pues puede ser en algunos eventos muy puntuales que se quiera generar un ambiente de competencia, pero, pero generar competencia para, ¿cómo te digo? Para satisfacer al superior inmediato o para ganar un favor, para que te vean con mejores ojos en la dirección ejecutiva o así, no es tan sano. Si, como te digo, las empresas buscan más esa parte de cooperación y co-creación. La competencia pues a veces genera celos, ¿verdad? Lo hizo mejor o también va a decir, no, es que va a generar que otras personas se sientan mal, ¿verdad? Porque no y perdieron. O sea, está estableciendo un ganador y un perdedor. Entonces, no suele hacerse mucho así. Ah, ok, ok, ok. Sí, en ese tipo de situaciones. Mm, ¿Alguien más por ahí? Ok, sí. Entonces vamos a seguir con otro tema. Creo que nos queda una hora más, ¿verdad? Puede ser, tal vez. Qué chiste, ¿verdad, profe? Profe, sí, ya, yo estaba asustada. Ya me iba a salir de la clase. Ven, expresen. Sí, está bueno que se expresen. Sí,
Si todos hubieran quedado callados de seguimos, le damos. Pero por dentro seguro ya están deseando, ya terminemos esto. Venga, eso pasa. Caso práctico de Abilene. Ok, chicos, entonces, bueno, ya lo dejamos aquí. Permítanme nada más para suspender la grabación para no hacer más largo el video.